La semana pasada, si recuerdan, estábamos viendo la técnica de pruebas del camino y lo que nos hizo falta fue los ejercicios prácticos. Entonces vamos a trabajar en eso. Eh, Recuerda que los pasos era primero dibujar el grafo de flujo de control. Entonces, lo primero que voy a hacer es enumerar las líneas para poder dibujar el grafo. Entonces, empiezo en la línea 1, voy a la 2. Si 2 es verdadero, voy a 3. Si 3 es verdadero, voy a 4. Si 3 es falso, voy a 5. Si 5 es verdadero, voy a 6. Y las 2, 4 va a 7 y 6 va a 7. Y de 7 regreso al while. Y luego de 2, si es falso, termino en 8. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego dice que el siguiente paso es calcular la complejidad ciclomática. Eran 3 fórmulas, arcos menos nodos más 2. Podía hacer decisiones más 1 y regiones más 1. Entonces tengo 1, 2, 3 decisiones. 4 caminos debería de tener. Voy a cambiar de color. No quiere, no quiere cambiar de color. Entonces aquí tengo arco 1, arco 2, arco 3, arco 4, arco 5, arco 6, arco 7, arco 8 y arco 9. Entonces sería, ay, suave, me está pasando. Ah, sí, me falta una línea. De 5, si es falso, pasa a 7. Este sería el arco 10. Entonces, 10 menos 8 nodos más 2 me da 4. Y aquí tengo la región 1, la región 2 y la región 3. 3 más 1 también 4. Recuerden que todas las fórmulas deberían de dar 4. Y entonces, el primer camino sería el que hace 1, 2, 8. El segundo camino sería el que hace 1, 2,
Hagamos ahora 3, 4, 7, 2, 8. El tercer camino sería el que hace 1, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 8. Y el cuarto camino sería el que hace 1, 2, 3, 5, 7, 2, 8. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok. Siguiente ejercicio. Las podemos unir porque todas son secuenciales. El que los quiera hacer línea por línea, al final no pasa nada porque agrego un nodo y agrego un arco, ¿verdad? Entonces, si quisiera hacerlos por separado, digamos, igual funciona. Esta es la línea 2, esta es la línea 3 y esta como, eh, como no tiene decisión, entonces lo puedo unir. Esta sería la línea 4. Entonces, dibujamos el grafo. Entonces, de 1 paso a 2. Si 2 es verdadero, paso a 3. Y si es falso, pasa a 4. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que les dije que necesitábamos tener un único fin. Y este grafo no está cumpliendo esa condición. Entonces, debemos crear un nodo. Yo siempre lo llamo fin. Y los dos terminan ahí. Entonces calculamos la complejidad ciclomática. Era arcos menos nodos más 2. Decisiones más 1 y regiones más 1. Solamente tengo una decisión. 1 más 1, 2. También solamente tengo una región. Y tengo arco 1, arco 2, arco 3, arco 4 y arco 5. 5 menos 5 nodos, porque el final también se cuenta, más 2 es igual a 2. Entonces tengo dos caminos. El camino 1 sería el que hace 1, 2, 3, fin. Y el camino 2 el que hace 1, 2, 4, fin. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas. Sí, sí. La región es, vean que aquí, digamos, del 2 voy al 4 al fin, está todo cerrado. A eso es lo que se refiere una región. Básicamente, una región la forma una decisión. Todas las decisiones deberían de tener una región cerrada, digamos. Ok, vamos a hacer este otro. Todas estas líneas que son secuenciales las puedo unir. Aquí tengo 2, 3
esta la puedo unir. 4, 5, 6 y 7. Del 1 voy al 2. Si 2 es verdadero, voy a 3. Si es falso, voy a 4. Si 4 es verdadero, voy a 5. Y si es falso, voy a 6. Si 6 es verdadero, voy a 7. Y si es falso, también voy a 7, ¿verdad? De 5 voy al 7 y de el 3 voy a 7. Vean que todas, digamos, el algoritmo siempre termina en 7, entonces tengo un único fin. Este algoritmo lo que hace es calcular el máximo entre tres números, X, Y y Z. Calculamos la complejidad ciclomática, arcos menos nodos más 2, decisiones más 1 y regiones más 1. Tengo una decisión, dos decisiones. Ay, creo que tengo una línea de más. Sí, tengo una línea de más. Porque el 6 no es condición, es solo eso. Entonces, ¿por qué no me quiere funcionar el borrador? Entonces, tengo dos decisiones, dijimos. 2 más 1, 3 casos de prueba. Tengo la región 1 y la región 2. 3 casos de prueba. Y tengo el arco 1, el arco 2, el arco 3, el arco 4, el arco 5, el arco 6, el arco 7 y el arco 8. 8 menos 7 más 2, eso me daría también 3, ¿verdad? Entonces, los caminos serían el camino 1, el que hace 1, 2, 3, 7. El camino 2 sería el que hace 1, 2, 4, 5, 7. Y el camino 3, el que hace 1, 2, 4, 6, 7. Los casos de prueba, entonces el caso de prueba 1
necesito tres valores, X, Y y Z. Entonces, el primer caso de prueba dice que es el que pasa por 3, entonces que el valor máximo es X. Entonces aquí podría ser 10, 5 y 3. El caso de prueba 2 dice que es el que pasa por 5, entonces que el valor máximo es Z. Entonces aquí podría ser 5, 10, 3. Y el caso de prueba 3 sería entonces cuando Y es el mayor. Entonces 5, 3, 10. ¿Estamos de acuerdo? Cada camino es un caso de prueba. ¿Qué? Es que el camino 2 es el que pasa por el nodo 5 y el nodo 5 es Z el máximo. Ah, sí, las cosas al revés. Mira, de verdad. Entonces este es el 3 y este es el 2. ¿Preguntas? Voy a hacer este otro para que hagan unos ejercicios ustedes solos. Este es 1, 2, 3, 4 y 5. Del 1 voy al 2, del 2 voy al 3 y del 3 voy al 4. De 4 regreso a 3 porque es un for y de 3 regreso a 2 porque es otro for. Y del 2 termino en 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la complejidad ciclomática sería arcos menos nodos más 2, decisiones más 1 y regiones más 1. Tengo dos decisiones, 2 más 1, 3. Tengo dos regiones y tengo el arco 1, el arco 2, el arco 3, el arco 4, el arco 5 y el arco 6. 6 menos 5 más 2 también sería 3. Entonces ahí tengo tres caminos, tres casos de prueba. Habría que buscar los valores para M y N para cada camino, ¿verdad? Y entonces vamos a hacer estos ejercicios. Este es uno de los ejercicios, el del switch. Aquí lo que había que tener, vean que son, el while es una decisión, el case, el if, este case y este otro. Hay 5 decisiones. Entonces, debe darnos 6 caminos, 6 casos de prueba. Aquí del 1 paso al 2, luego paso al 3. Del 3 paso al 4, que es el switch. Y vean que del switch ahí está el 5,
Luego este otro es el 13, este es el 21, que es el default. Son tres posibilidades, ¿verdad? Del 5, entonces paso a 6 o paso a 9 y termina un camino. En la línea 12 está el break. Aquí yo lo que hice fue crear como de la línea 24, ¿verdad? Que cierra el for, entonces esa devuelve a aquí al while. Este es el de el case A. Este es el camino de el case B, este de la línea 13, ¿verdad? Tengo dos posibilidades, el if de la línea 14 o el else de la línea 17 y luego en la 20 está el break, y ¿verdad? Vuelve a ocurrir lo mismo. Y luego aquí estaría el default. Todos devuelven a la línea 2, que es el while, y finalizo. Recuerden que el break lo que hace es un corte de el switch, ese es el que se termina, pero debe regresar a el while. Daba 6 caminos y entonces aquí básicamente sería definirlos, ¿verdad? El camino 1 sería 1, 2, 25 sería el primer camino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 24, 2, 25 y así, ¿verdad? Hasta ahí estarían los 6. Este otro era el del equals, si un objeto es igual a otro. Aquí los return, lo que suceden es que cuando retorno finaliza la función, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. El retorno, finaliza el proceso que estoy haciendo, la función. Entonces, vean que finaliza en distintas partes. En la línea 2, en la línea 4, en la línea 6, en la 10, en la 12 y luego en la 13. Entonces, como tengo varios finales, lo que hice fue crear un nuevo final y todos llegan ahí, ¿verdad? La del 2, la del 4, la del 6, la del 10, la del 12 y la del 13. Ahí están todos. Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 decisiones, entonces ese debería darme 7. 7 caminos. Aquí ya yo son 19, a mí me quedaron 19 arcos, 14 nodos, eso me daba 7. Y esta era otra forma de hacerlo. Aquí en esta están definidas hasta los caminos. Esa presentación yo la puedo subir para que la tengan ahí. Y este otro que también lo vi que lo estaban haciendo por ahí, daba 5 caminos. Aquí tenía 1, 2, 3, 4 decisiones, por eso daba 5. De la línea, aquí ven que los puse todas las líneas, de la 1 voy a la 2, de la 2 voy a la 3, que es un for, y finaliza en la línea 10 del for, ¿verdad? Del 3 voy a el 4, que también es un if, del 4 dentro al 5, pero en el 5 aquí hay un break, el break corta al for, entonces por eso va a la línea 10. Si el 4 es falso, entonces voy a 6. De 6 voy a 7, que también es un while. De 7 voy a 8. A 9, el 9 es un break, entonces regresa a la línea 3, que es el otro for, porque está dentro de este for, ¿verdad? Y de 8 regreso a 7. Y ya dijimos que daba 5. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Dudas, preguntas con respecto a lo que están hablando.
Sí, hay que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de dibujar el grafo, porque cada algoritmo tiene sus particularidades, pero una forma muy segura de saber si el grafo está mal es contando las decisiones, porque en una decisión usted nunca va a fallar, ¿verdad? Ya se sabe que un if, un while es una decisión. Si tengo 5 decisiones, debería de tener 6 caminos con cualquiera que sea la fórmula. Entonces, si la fórmula del grafo me está dando, quiere decir que mi grafo está mal dibujado. Ok, entonces para continuar, vamos a empezar con el tema de automatización. Vamos a empezar con pruebas unitarias. Voy a explicar algunas cosas importantes sobre pruebas unitarias para que podamos pasar a la herramienta de automatización. Y básicamente vamos a trabajar con Jasmine y Karma, que son dos librerías que tiene Angular para lo que es automatización. Ya las tiene incluidas, ¿verdad? Con solo instalarlas ya ustedes las pueden usar. Recuerden que teníamos 5 niveles de pruebas. Ya nosotros vimos pruebas de caja negra, que son pruebas de sistema. Vimos pruebas de caja blanca, que son pruebas que están ubicadas en el nivel de pruebas unitarias. Y recuerden que las pruebas de integración se pueden hacer pruebas unitarias o se pueden hacer, bueno, pruebas de caja blanca o pruebas de caja negra, ¿verdad? Y puedo hacer cualquiera de los dos. Entonces, por eso es con un nivel intermedio. Vimos técnicas de diseño para caja negra y acabamos de terminar de ver técnicas de diseño para caja blanca. Entonces, ¿cuál es el proceso que yo debería de seguir, verdad? Si lo que voy a hacer, como en este caso son pruebas unitarias, aplico la técnica de pruebas unitarias, obtengo los casos de prueba y esos casos de prueba son los que yo voy a automatizar. Entonces, hoy nos vamos a centrar en pruebas unitarias. Recuerden que entre más abajo estoy de la pirámide, tengo un menor alcance del sistema y conforme avanzo en la pirámide de pruebas, pues tengo un mayor alcance, ¿verdad? Porque estoy probando algo más compacto, más. Cuando estoy enfocado en las pruebas unitarias, estoy enfocado en algo pequeño, en una unidad. Entonces recordemos que las pruebas unitarias lo que buscan es probar unidades individuales, preferiblemente de forma aislada, eso es algo muy importante, y lo que buscan es asegurar que cada unidad cumple con la especificación antes de poder integrarla con otra unidad. Las unidades pueden tener distinta granularidad. Recuerden que puedo enfocarme en un método, puedo enfocarme en una clase, puedo enfocarme en una librería, etc. Y que son responsabilidad del propio programador durante el proceso de desarrollo. Puedo utilizar uno o más framework para lo que es el proceso de automatización. Depende de la complejidad y de lo que quiera hacer. Aquí, por ejemplo, recuerden que entonces yo puedo tener una unidad 1, que puede ser un método, y tengo un caso de prueba para ese método. Tengo una unidad 2 y tengo 2 casos de prueba para ese método, y puedo tener un componente, por ejemplo, y entonces tengo varios casos de prueba para ese componente, y así sucesivamente. Básicamente, entonces, lo que hago es probar piezas de código y de forma aislada. Importante, cuando voy a diseñar una prueba unitaria, debe cumplir con ciertos requisitos. Tiene que poder ser automatizable. Esto lo que quiere decir es que no necesariamente todas las pruebas unitarias las vamos a ejecutar de forma manual. Puede ser que las requiera ejecutar de forma manual o puede ser que las requiera ejecutar de forma automática, pero entonces un requisito es que pueda automatizarse. Tiene que estar completa. ¿A qué se refiere con completa? Bueno, una forma de asegurar que la prueba está completa es cuando aplicamos una técnica, ¿verdad? Porque eso nos permite saber que cubrimos todo el código y no dejamos partes del código sin ejecutar. Entonces, a eso se refiere con completa.
Tiene que ser repetible, o sea que cuando yo defino una prueba, tengo que poder repetirla, ¿verdad? De forma constante, varias veces. Tiene que ser independiente, es decir, que no requiere de la ejecución de otra prueba para poder ejecutarse y deberían ser diseñadas de forma profesional. Eso lo que quiere decir es que muchas veces la gente no le da la importancia que tienen las pruebas unitarias. Entonces dicen, eso lo voy a dejar de último, porque pues eso es menos importante que el código en sí. Y lo que dice es que, bueno, si usted va a hacer pruebas unitarias, hágala de una forma responsable y es, dele la misma importancia que su propio código. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir garantizar que mi código fue probado, que funciona de forma correcta, ¿verdad? Y le da, pues, obviamente, una mayor credibilidad al código que yo desarrollo. No es que debería cumplir todos esos requisitos al pie de la letra, pero sí es bueno tratar de cumplirlos. También hay una serie de principios que tienen que cumplir las pruebas unitarias fast, que es que la ejecución debería de ser rápida. De hecho, cuando hacemos uso de herramientas de automatización, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos la ejecución de una prueba de este tipo lo que dura son milisegundos, ¿verdad? Es relativamente rápido. Independiente, que eso ya lo expliqué, tiene que ser repetible. Y esto lo que me garantiza es que el resultado, digamos, que voy a obtener siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Por eso la puedo repetir. 2 más 2 es 4, ¿verdad? Entonces eso yo lo puedo repetir constantemente. Validación en sí mismo, eso lo que quiere decir es que es muy fácil poder verificar un caso de prueba porque siempre es verdadero o es falso, ¿verdad? Entonces, por eso es muy fácil que la prueba se pueda validar ella misma, ¿verdad? ¿Es o no es? Eso es, no hay otra cosa. Y el timely, lo que significa es que lo ideal es que la prueba se escriba en el mismo momento que se escribe el código. De hecho, hay una tendencia a que el caso de prueba se escriba antes que el código mismo. Entonces, yo primero, hay una tendencia en este momento a que el programador escriba primero los casos de prueba y después vaya a desarrollar el código. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque cuando usted define los casos de prueba, logra identificar, por ejemplo, una serie de validaciones que debería de hacerle a su código antes de escribirlo. Tiene más claridad de cómo debería desarrollar su código. Entonces, si usted escribe primero los casos de prueba, entonces, cuando va a programar, pues tiene una mayor claridad de qué validaciones tiene que tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cuesta acostumbrarse a eso? Sí, porque no aprendimos a programar de esa forma, ¿verdad? Aprendimos a programar, primero escribo mi código y vean que hasta ahora estamos aprendiendo a hacer pruebas unitarias. Entonces, es como quitarse un chip y meterse otro diferente, ¿verdad? Entonces, sí, no es tan fácil, pero sí es una buena práctica, digamos, y la gente que lo logra hacer así. ¿Qué ventajas tienen las automatización de pruebas unitarias en sí, verdad? Nos permiten fomentar el cambio, ¿verdad? Porque básicamente lo que estoy haciendo con las pruebas unitarias es mejorando la estructura de mi código, ¿verdad? Eso es lo que logro hacer. Simplifica la integración, ¿verdad? Porque estoy diciendo o garantizando que este código solo funciona bien, entonces obviamente al integrarlo con otro es más fácil. Me permite documentar el código. Si una persona ve las pruebas y luego va a ver el código, le va a ser muchísimo más fácil entender qué es lo que hace el código, ¿verdad? Porque la prueba, básicamente eso es lo que me está diciendo. Me permite separar la interfaz de la implementación y obviamente los errores están más acotados, ¿verdad? Porque como estoy trabajando en unidades, entonces ya sé que el error que tengo que corregir está en esa unidad. Para lo que es sistematización y automatización, hay diferentes librerías o frameworks que me permiten sistematizar y automatizar todas las tareas manuales relacionadas con las pruebas unitarias.
¿Qué hacen estas librerías? Bueno, lo primero que hacen es que me permiten definir la estructura básica que debe tener un caso de prueba desde su inicialización, ejecución, verificación, ¿verdad? Almacenar los casos de prueba, definir cuál es la estructura esperada que yo, el resultado esperado que yo quiero que tenga ese caso de prueba para poder validarlo. También me permite organizar las pruebas en suite. Nos vamos a ir dando cuenta que obviamente depende mucho del lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene su framework específico para pruebas unitarias. Entonces, por ejemplo, si soy en Java, si tengo una clase asociada a cada clase, se crea una clase de prueba. Entonces van como de uno a uno, ¿verdad? Los suites de pruebas lo que me permiten es decir, bueno, en este proyecto tengo 50 clases de prueba y entonces en qué forma debo ejecutar, cuáles clases de prueba debo ejecutar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me dan como una, es como digamos, cuando yo tengo el proyecto de Java, ¿verdad? Hay un archivo ejecutable que es el que se encarga de ver de qué forma se ejecuta el sistema, ¿verdad? Pues el suite de pruebas básicamente hace lo mismo, pero con las clases de prueba, ¿verdad? De qué forma, en qué orden debo ejecutarlas, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que me permite ese suite. Hay frameworks que construyen de forma automática ese suite de pruebas y otros en los que yo tengo que crearlo, ¿verdad? Generarlo. Entonces eso un poco varía entre librerías. Ofrecen el entorno para la ejecución de las clases de prueba y de los suites de pruebas, que eso se encarga una herramienta que se llama Test Runner. Ese es el que se encarga de ejecutar automáticamente todos los casos de prueba. Y el que permite repetir, ¿verdad? Con diferentes datos de entrada a una misma prueba. Y lo último que hacen estas librerías es generar un informe detallado sobre el proceso de ejecución de la prueba. Cuáles pruebas fueron exitosas, cuáles pruebas fueron fallidas, por qué fallaron, cuánto tiempo duraron ejecutándose, etcétera, ¿verdad? Sí dan una información bastante buena para uno poder tomar decisiones. Como les dije, cada lenguaje de programación tiene su suite o su arquitectura, digamos, de pruebas, su framework. En el caso de Smalltalk tiene SUnit, Java tiene JUnit, que es bastante conocido. Python tiene PUnit, PHP tiene PHP Unit, Python también tiene PyUnit, .NET tiene NUnit y así, ¿verdad? Cada uno tiene su framework. Una ventaja, porque esto generalmente me lo preguntan, es que el primer lenguaje de programación que desarrolló un framework para pruebas unitarias fue Smalltalk. Y entonces los otros lenguajes de programación dijeron, ¡ay, qué bonito está esto! Está muy fácil de copiar y de implementar. Y entonces todos lo tomaron como base y lo que hicieron fue adaptar esa lógica de Smalltalk a cada lenguaje de programación. Entonces, si yo aprendo a hacer pruebas unitarias en Java y luego las voy a ir a hacer a Python o luego las voy a ir a hacer a .NET, en realidad lo que tengo que hacer es simplemente, digamos, como hacer las adaptaciones al lenguaje de programación propio, pero la lógica sigue siendo la misma. Entonces, no importa en cuál lenguaje de programación aprenda a hacer pruebas unitarias, porque la lógica toda está basada en Smalltalk, entonces en todas sigue la misma línea. Entonces, sinceramente, pasarse de un framework a otro es relativamente fácil. En el caso de Angular, el framework que usan se llama Jasmine y Karma, trabajan, digamos que como juntos. Jasmine es de código abierto y es para pruebas unitarias en JavaScript. Está relativamente influenciado por otros frameworks
que ahí se pueden encontrar, digamos, y que, por ejemplo, algunos son para Node.js y etcétera, ¿verdad? Entonces ahí relativamente fácil. Tiene la ventaja que se puede integrar con Angular y Ionic también utiliza este mismo frame. Otra de las características importantes es que admite pruebas asincrónicas. ¿Esto qué significa? Sobre todo cuando estoy trabajando páginas web, recuerden que en muchas ocasiones yo envío una solicitud al servidor que requiere de una respuesta de la base de datos y eso no es inmediato, ¿verdad? Ahí hay un tiempo de respuesta que yo tengo que esperar. Entonces, a eso es lo que llamamos asincrónico, ¿verdad? Que el caso de prueba da un tiempo, digamos, como el framework permite que el caso de prueba dé un tiempo ahí para obtener esa respuesta y poder verificar el resultado. Entonces, eso es importante de que podamos configurar si la prueba es asincrónica o si es síncrona, ¿verdad? Si espero una respuesta inmediata o no. Otra de las particularidades es que se le puede adaptar otra librería para el uso de espías o dobles de prueba. Recuerden que cuando voy a hacer pruebas de integración, puede ser que requiera implementar dobles de prueba. Entonces, eso también es importante de esta librería. Y me permite diseñar pruebas de código de front-end, ¿verdad? No solo de back-end, sino también de front-end. En el caso de Karma, es la herramienta que permite la ejecución, ¿verdad? Es como el runner, ¿verdad? Karma es como el runner que se encarga de ejecutar los casos de prueba. ¿Cuál es la estructura que debo seguir para crear un caso de prueba en Jasmine? Bueno, básicamente vamos a utilizar, digamos que como dos etiquetas. Una es el descript y el otro es el it. En el caso del descript, lo que hace es que yo puedo definir bloques de pruebas y que las pruebas que están dentro de ese descript están relacionadas entre sí. Y puedo tener un descript dentro de otro descript, pero digamos, por ejemplo, si yo tengo una clase de prueba y dentro de esa, tengo una clase y dentro de esa clase tengo, digamos, 3 métodos, yo puedo tener un describe para el método 1, otro describe para el método 2 y otro describe para el método 3. Dentro de cada método tengo los casos de prueba de cada, ¿verdad? Entonces, básicamente es como para decir, estas pruebas están agrupadas y por eso las tengo dentro de un mismo describe. Y el it, cada elemento it que se encuentre dentro de una clase es una prueba, es un caso de prueba. Cada it es un caso de prueba. Puedo definir todos los it o pruebas que yo considere necesarias dentro de un describe. Creo que eso es. Dentro de cada it, lo que debo tener en cuenta es que el caso de prueba, digamos, debe cumplir como con una estructura que se le llama como AAA, que es la de arrange, preparar y configurar todo lo que yo requiero para que la prueba se pueda ejecutar. El act, que ya es ejecute la prueba, y el hacer, que es verificar el resultado para saber si la prueba fue exitosa o si la prueba fue fallida. Entonces, por eso se habla de que debe cumplir con esas 3 A. Ese sería el ejemplo de un caso de prueba de una función sumar. Entonces, vean que tengo un describe, que le dimos como etiqueta sumar. Dentro de ese describe tengo un it, que sería el caso de prueba. Ahí le damos como un tipo nombre, que sería 10 más 15, debe ser 25. El arrange sería que esa función sumar está dentro de una clase que se llama calculadora, entonces debo crear el objeto. Y luego en el add sería ejecutar el método, entonces voy a invocar con el objeto cal a la función sumar y le voy a enviar 10 y 15, almaceno el resultado en esa variable que se llama res. Y luego está el hacer, que para verificar los resultados vamos a utilizar una función que se llama spec. Hay lenguajes de programación en donde se utiliza específicamente hacer, pero como les digo, digamos, lo que hacemos es simplemente una adaptación. En el caso de Java, sí ejecuto la función hacer, así se llama, pero aquí se llama spec. Digamos que es como un tipo de variación, pero al final hacen lo mismo. Y entonces eso lo que le hace es decir, bueno, yo estoy esperando este valor y
espero que sea 25. Si res es 25, el caso de prueba es exitoso. Si no es 25, el caso de prueba es fallido. Preguntas hasta aquí. Vamos bien, ¿de acuerdo? Listo. Estas librerías también tienen algo que se llaman como hooks. Bueno, aquí en Angular se llaman así. Y lo que me permiten es poder hacer una programación más eficiente de mi código y una refactorización. Imagínense que yo tengo que ejecutar la misma prueba, pero con diferentes valores, ¿verdad? Voy a sumar números positivos, voy a sumar números negativos, quiero verificar, por ejemplo, la función suma, qué pasa si sumo un positivo con un negativo, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo tuviera que hacer eso, no sé, unas 10 veces. Entonces mi código empieza a crecer y hay valores que se van a estar repitiendo constantemente. Por ejemplo, el caso de la declaración de la variable. Entonces, si tengo 10 int y en cada int creo un objeto, entonces hay código que yo puedo empezar a refactorizar para disminuir la cantidad de volumen de código que estoy generando. Y entonces para eso es que sirven esos hooks. En Angular o en Jasmine hay 4 que se llaman before each, after each y after. En el caso de before each y after each, lo que hacen es que en el caso del before se ejecuta antes de cada int, antes de cada caso de prueba, y el after es después de cada caso de prueba. Y el before y el after se ejecutan una única vez por cada describe. Entonces aquí lo que hice es que tengo dos if. Vean que saqué la creación del objeto para el before each. Entonces, cada vez que voy a ejecutar el if, creo el objeto. Y en el after, lo que estoy haciendo es que lo vuelvo nulo, digamos como que lo limpio el objeto. Ahí podría ser tal vez alguna otra cosa más interesante, porque al final como lo vuelvo a crear casi que lo limpio, pero digamos que para que vean un poco qué cosas podría uno hacer ahí. Entonces, para que visualmente veamos qué es lo que sucede, aquí voy a ejecutar el before, aquí voy a ejecutar el before each, el if y el after each. De nuevo, before each, el if, after each y así sucesivamente, y aquí voy a ejecutar el after. ¿Qué tipos de aserciones puedo utilizar? Recuerden que siempre vamos a trabajar con el spec. Aquí le voy a enviar un valor y esta es la función que puede variar. En el ejemplo yo estaba utilizando toBe, que lo que hace es trabajar con la función o con el operador igual. Pero, por ejemplo, podría utilizar la función toExist, que es para verificar si el objeto existe o no existe. También todos tienen la negación. Puede ser que lo que quiera verificar es que el objeto no exista o que no sean iguales. También está la función equals o not equals, que trabaja con la función is equal. Entonces es como la validación. Y hay otras más, la verdad que son bastantes, ahí solo les puse algunas como para darles una idea. Y el to throw es, por ejemplo, cuando estamos utilizando try catch, ¿verdad? Entonces, que lo que genera es un catch. Entonces, lo que quiero verificar es que si se está generando un mensaje, una excepción específica, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo también validar. Esto solo lo permiten framework que están basados en Java. Así que, por ejemplo, en Java yo no puedo hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Porque eso no es permitido. Pero en JavaScript sí puedo hacer esto, como que puedo hacer un spec, digamos, como dentro de otro spec. No tiene como mucho sentido, pero digamos que eso se puede hacer. Que es encadenar
aserciones. Entonces yo puedo decir, espero que este objeto exista, que sea menor que 4 y que sea mayor que 3. Esto tiene una desventaja. Por ejemplo, si el caso de prueba falla, ¿por qué falló? No sé, ¿verdad? Porque tengo 3 aserciones en un. Lo ideal es que en cada caso de prueba verifique solamente una aserción. Eso me va a permitir localizar más fácil qué es lo que está fallando. Otra de las cosas que puedo hacer es, digamos que ejecutar como un tipo de prueba de rendimiento con una función que se llama timeout. Luego vamos a ver que hay otros frameworks específicos para pruebas de rendimiento, pero digamos que esto es lo que me da como un tipo de idea. Con otros frameworks de rendimiento yo puedo hacer cosas más interesantes. Aquí digamos que es como un poco más limitado. Básicamente lo que yo puedo hacer es que requiero que este caso de prueba se ejecute en un tiempo máximo de tiempo. Yo necesito que ese caso de prueba no dure más de 1000 milisegundos o de 2000 milisegundos, no sé, entonces eso yo lo puedo establecer. Entonces yo le digo que necesito que estos dos casos de prueba como máximo se ejecuten en 500 milisegundos. Entonces le digo, este en 300 y este en 200. Y eso no se cumple, ese tiempo de respuesta, entonces el caso de prueba falla. No porque no obtuviera la respuesta que yo estaba esperando, sino porque no se ejecutó en un tiempo en el que yo estaba esperando. Recomendaciones. Los casos de prueba deberían tener un único hacer por método, por lo que las acabo de decir. Si tengo más de un hacer, entonces no sé, o tengo que ir a investigar cuál hacer fue el que falló. Mientras que si tengo solamente uno, yo ya sé qué fue lo que falló, sin necesidad de ir al caso de prueba. Y la otra cosa importante de los casos de prueba es que la complejidad ciclomática de los casos de prueba automáticos es de 1. O sea, no deberían de tener ni while, ni for, ni if, ni switch, ningún tipo de decisión. Son totalmente lineales. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que uno de los requisitos es que deberían de ejecutarse de forma rápida. Si le agrego una decisión, le estoy agregando complejidad y además estoy haciendo que duren más al ejecutarse, ¿verdad? Entonces deben ser totalmente lineales. Lo que les decía de que deberíamos de desarrollar los casos de prueba, primero que el código, digamos que esto es como la lógica que se recomienda que se diga. Imagínense que yo estoy desarrollando una función que recibe una lista, un arreglo, y me devuelve cuál es el número más almacenado en esa lista. Esa función va a ser estática, y entonces yo aquí básicamente lo que hice fue que definí como cuál es la estructura. Tengo la clase, tengo el método estático, la lista que recibe por parámetro, y lo que hice fue que para que pueda, por ejemplo, el método ser invocado, pero siempre me va a devolver 0. Entonces, es como la estructura que voy a definir. Entonces, lo que dice es, bueno, piense primero cuáles son las pruebas que usted debería definir para ese método. Entonces, a mí se me ocurrió que lo primero que yo debería definir es, bueno, un caso normal es que tengo una lista que tiene los valores 3, 7, 9 y 8, y entonces el resultado que yo espero que me devuelva sería 9, ese es el número mayor que está en esa lista. Otra de las cosas que podía probar es, bueno, ¿qué pasa si el número mayor está al principio de la lista? Entonces, me devuelve 9. Si está en medio de la lista, también debería devolverme 9. Y si está al final de la lista, también debería devolverme 9. ¿Verdad? ¿Qué pasa si el valor está duplicado? Debería siempre, ¿verdad?, devolverme 9. ¿Qué pasa si solamente hay un elemento en la lista?
¿Qué pasa si la lista está compuesta solo con números negativos? ¿Verdad? En este caso debería devolverme en -4. Aquí podríamos ver agregar otro caso de prueba, es qué pasa si la lista viene vacía. Ver si el método no se cae, ¿verdad? Si no le envío ningún valor. Pero digamos que ahí, yo ya tengo claro qué cosas debería de tener en cuenta a la hora de desarrollar mi método. Ahora sí, entonces, tomando en consideración todas esas variaciones, yo vine y escribí mi método. Entonces, lo que hice fue declaré un índice y un número máximo que lo definí en el valor. Esta es una constante de la clase number que tiene el número mínimo de un índice. Lo que hace es un for que va de 0 hasta el LED de la lista y incrementa el índice. Y luego pregunta si la lista en el índice es mayor que el número máximo. Si es así, entonces lo cambio. Y si no, no pasa nada. Cuando sale el for, retorna el máximo. Básicamente lo que hacemos en la función. Y entonces, ahora sí, ya paso a definir mis pruebas en Jasmine. Tengo un describe y tengo dos casos de prueba. El primero que dijimos que era la prueba simple. Luego, cuando el número está al inicio, cuando el número está en medio y cuando el número está al final. Cuando el número está repetido, cuando solamente hay un elemento y cuando está compuesto por números negativos. En este caso no había que crear ningún objeto porque el método era estático. Entonces ahí no hice uso de el for each o el after each, ¿verdad? Sí. En realidad simplemente era independiente. Preguntas hasta aquí. Sí, clarísimo. Ok, entonces vamos a ir en mi caso yo uso Visual Studio Code. En buena teoría todos deberían de tener esta carpeta como yo. Esta cosa como estorba. Necesito. Sí. Ponerlo más caliente. Sí. Es que, ¿saben qué es el problema? Que luego tienen los mismos mal. Aquí se 11, porque todo es como 17. O sea, no se ve, porque cuando uno empieza a subir, entonces, de 11 pasa como a 20, entonces uno no sabe exacto. Los números están mal, no solo se ve como la mitad de los. Vamos a ver hasta dónde me dura mi compu. Porque, bueno, dice que queda 1 hora. Se me olvidó traer el cargador. Por dicho que la tenía cargada. Eh, pero no, yo creo que sí terminamos a 11:15, 11:10 por ahí. Ay, no.
En buena teoría ya todos deberían de tener instalado Angular. Eso básicamente. ¿Hay alguno que no hubiera trabajado en Angular antes? Ay, santísima, todos. Kate. Pero no. Bueno, bueno, básicamente él lo que hace es que crea toda la estructura. Hay un archivo de configuración. Por ejemplo, todos estos que son tsconfig, son de configuración. Aquí yo le puedo cambiar, sí. Déjenme ver dónde es porque siempre se me pierde. Sí. Como ahí. Es que si no, no me queda pantalla. Luego, en Node Modules son donde él instala los diferentes módulos. Esta source es donde se van a crear, digamos que como todas las carpetas que nosotros agregamos de los proyectos, los módulos, los componentes. Digamos que así rápidamente sería eso. La forma, cuando ya ustedes tienen su carpeta creada, entonces tienen que, mi carpeta donde yo instalé Angular se llama My App, entonces para poder ejecutarlo tiene que estar ahí, dentro de esa carpeta. La forma de ejecutarlo sería con un ng serve. Entonces ahí ya vamos a ejecutar el servidor. Si todo salió bien, debería desplegarles algo como este. En mi caso, el servidor se está ejecutando en el localhost en el puerto 4200. Entonces le voy a dar control clic y debería de mostrarles algo como eso. Eso significa que se instaló bien, que se está ejecutando bien. ¿Todos estamos bien ahí? Listo, entonces, perfecto. A mí en realidad no me interesa eso, solo me interesan las pruebas que van del otro lado. Entonces, eso si quieren lo pueden cerrar, lo pueden dejar corriendo como ustedes quieran. Por el momento yo voy a abrir una nueva consola. Vuelvo a abrir My App. Para ejecutar el framework de pruebas sería lo mismo en G, pero ahora sería test. Sí. Sí, Yasmin por defecto trabaja con Chrome. ¿Chrome? Sí. Pero yo no utilizo. Sí.
Ahorita les enseño cómo están definidas las pruebas y lo demás, pero por ahorita lo que me interesa es que vean lo del recorte. Entonces vean que lo que hacen aquí, veo la versión de Yasmin que se está ejecutando, que en mi caso sería la 4.6.0. Por defecto, está ejecutando pruebas de este componente que se llama component, que es como el componente principal de Angular. Estoy ejecutando 3 pruebas. Vean que aquí me dice cuántas fueron fallidas. En este caso, 0, todas fueron exitosas. Salen en color verde porque fueron exitosas. Si alguna falla va a salir en color rojo, como para uno lograr identificar. Y estas son 3 pruebas que él trae por defecto. Ya previamente diseñadas. Ahorita las podemos ver. Básicamente lo que hace es verificar que se pudo crear el app, que el título tiene My App, y esto es no me recuerdo. Yo puedo ver cosas específicas de cada una de esas pruebas. Entonces, por ejemplo, si le doy clic, entonces ahí ya me lleva. Aquí estoy corriendo algo específico. Aquí me dice cuánto tiempo duró, que fueron 0.06 segundos, etcétera. Si el caso de prueba falló, obviamente me va a salir más información, ¿verdad? De por qué falló y etcétera, etcétera. Para que veamos esas pruebas que trae definidas por defecto, si yo me vengo al source, al componente app, se van a encontrar que por cada archivo que yo agrego, voy a encontrar algo que es .spec. Todos esos archivos .spec son pruebas. Por ejemplo, en Java, cuando yo creo un .class, pues se crea un .test. Aquí entonces lo que se crea es un .spec. Es la misma lógica, digamos. Si lo abro, entonces van a ver algo similar al código que yo les acabo de mostrar. Tengo un describe, en este caso sí agregaron un before each. Tengo un it, y vean que aquí está el spec, aquí está el otro it, tienen que haber 3, y aquí está el otro. Si ven, aquí les estoy diciendo que esos casos de prueba son asíncronos, con esa función ahí así. Preguntas hasta aquí. Ok, continúo entonces. Voy a hacer, por más facilito, este ejercicio que estaba aquí de esta función. Para eso, entonces necesito abrir una nueva terminal para poder agregar clases y módulos, etcétera. Si ustedes quisieran detener algún servicio, ya sea el de pruebas o el del servidor, simplemente con control C o cerrando la terminal, entonces se termina de ejecutar el proceso que estoy ejecutando. Ya. Recuerden que para todo lo que voy a hacer, tengo que estar ubicada en la carpeta MyApp, si no, no me va a funcionar. Entonces, lo que voy a hacer es agregar esto siempre se me olvida, es una clase, lo que es class
Eh, mayor. Ese es el comando que acabo de ejecutar. Lo que hace es agregar una clase. Esa clase se llama mayor. Vean que me agregó dos archivos. El punto .ts, que sería como el punto class de Java, que ahí eso es un TypeScript. Entonces esa es la clase que estoy agregando. Y el punto spec.ts, que sería la clase de prueba. Creé una nueva clase. Digamos que no es una clase, es un TypeScript, pero al final es una clase. ¿Estamos de acuerdo? Voy a abrir mayor.ts. Ya les voy a pasar el código. Ese es el código del método o mayor número. Recuerden que ya nosotros lo revisamos. Y no me equivoco. Ok. Y lo pegué en la clase mayor. Mm. Ok, ahora voy a ir a mayor.spec. Por defecto, él agrega un caso de prueba cada vez que yo creo una clase. Y lo que hace es verificar, digamos, que se puede crear el objeto. Si el constructor de la clase yo lo modifico y le pongo parámetros, tengo que venir a modificar este caso de prueba porque si no va a fallar, ¿verdad? Porque por defecto lo genera como que si no tuviera parámetros. Entonces puedo hacer dos cosas, o modificarlo o comentarlo. Cualquiera de las dos cosas es válido, ¿verdad? Porque ya no va a funcionar. Aquí por el momento no debería estar fallando. De hecho, si vuelvo a ejecutar Karma, debería de, no, sí, debería tener un caso de prueba adicional. Mm, mire, ¿por qué no están? Sí, creo que es porque no lo he guardado.
¿No? ¿A ustedes ya les aparece 4 casos de prueba? A ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Será que lo agregué en otro lado? No sé. En el de 2024. Sí, voy a volverlo a cerrar a ver si es que está pegado. Ya, ahí está. Em, ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear los casos de prueba. Los casos de prueba son los que tengo en la presentación. Yo voy a agregar el primer caso de prueba. Para eso voy a crear un describe nuevo. Y se llama Mario. Y ahora debería tener 5. Uno que se llama prueba simple, que es el que acabamos de agregar. Que recuerden que lo que hacía era invocar al método, obtener mayor número, le envío una lista y debería devolverme 9. Solo para que vean cómo es que falla, por ejemplo, si yo lo que espero que me devuelva es 19, entonces vean que aquí me dice que 4 casos de prueba fueron exitosas y uno falló. Y vean qué me dice. Yo esperaba 9 y lo que estoy recibiendo es 19. Entonces ya no más o menos sé por dónde anda. Y aquí yo puedo ver la línea específica de donde falló, que es en la línea 11 del archivo mayor.sp. Luego dijimos que habían 3 casos de prueba que lo que hacían era verificar el orden.
Este es de elementos duplicados. Y luego teníamos cuando solo tenía un elemento y cuando los elementos eran números negativos. Ahora deberíamos andar en 8 casos de prueba. No, deberíamos andar en 11. Agreguemos el caso de prueba de la lista vacía. Aquí sería que le envío una lista vacía y lo que debería devolvernos es este valor. Ese es el número menor en el que inicializa. Preguntas hasta aquí. Recuerden que la función lo que hace es inicializar en el valor mínimo de que se pueda almacenar con un mínimo. Preguntas. Dudas. Dudas, comentarios. Todo está funcionando bien. Ujú. Porque en el método el número máximo se inicializa en este valor, que es una constante, que se llama mean safe integer. Ese valor es el que yo acabo de poner. Eso es lo que debo de decir. Y la lista estaba bien. Si quisiéramos ser como más estrictos con el método, podríamos ver, digamos, si lista vacía, return, no hay valores o algo. Aquí lo que nos interesaba era como que el método no se cayera, sí, estaba vacío. Dudas, preguntas. Lo voy a dejar hasta aquí por 2 cosas. Vamos a pagar la cuota. La primera. Y la segunda porque el otro ejemplo que vamos a hacer ya es un poquito más avanzado. Y entonces, para que no me quede, digamos, 10 minutos como cortado, la idea es que vamos a hacer la otra semana una calculadora en ángulos
Entonces, la calculadora va a tener servicios, va a tener componentes, y entonces para que vean la diferencia, en realidad es mínima, pero para que vean cómo podemos hacer pruebas unitarias a un componente o a un servicio en Angular. Entonces, la próxima semana vamos a seguir trabajando en eso. Y luego vamos a ver también automatización de pruebas de integración, de caja negra y de rendimiento. Serían como 4 tipos de pruebas que vamos a automatizar. Creo que como entre 15 días ya se le cambia. Vayan preparando tipo de cambio. ¿Qué se hace en el examen? Todo lo que hemos visto desde la semana 1. Para que hay una práctica. Sí. Todo lo que hemos visto, teórico y práctico. Sí. Se no me acuerdo. Sí, te vean. O lo pierden. Chao, entonces nos vemos la próxima semana.